presentar el tema de estrategias sostenibles en minería, en este networking ambiental. Me gustaría un poco comenzar hemos tocado diferentes temas a lo largo de estas, ¿no? Un poco principalmente redundando en el tema de cierre. Y me gustaría empezar en algunos términos que tocaron, principalmente el tema de sostenibilidad. Y cómo describir la sostenibilidad, que hace referencia a un desarrollo que satisface las necesidades, digamos, actuales sin comprometer a futuro, ¿no? Básicamente, el término sostenibilidad tiene que ver con un efecto de un buen equilibrio entre tres ejes o tres pilares fundamentales, que serían el social, económico y ambiental. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, aquí presento los 17 objetivos establecidos por la ONU. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible a la cual la minería contribuye en gran parte, pero al final no olvidemos, por ejemplo, que es un gran motor de la economía. Entonces es una de las actividades industriales más importantes, por lo tanto nos ayuda principalmente con los objetivos de poner fin a la pobreza, igualdad en género, que vemos en compañías como Golfi, que cada vez hay más igualdad entre sexo, un trabajo decente y de crecimiento económico y de desarrollo sostenible, ¿no? Vemos también que indirectamente la minería nos está, digamos, aportando objetivos hacia, por ejemplo, energías asequibles y energías no contaminantes. No olvidemos que casi toda tecnología o desarrollo industrial de energías no renovables están basados en componentes que salen de explotaciones mineras, ¿no? Lo que muestra en la parte inferior este eje es un poco una esquematización de lo que presentaron también ya a lo largo de la jornada de hoy, que es un poco las diferentes fases, obviamente una forma muy esquemática y sintética, desde una de las fases que tienen una explotación minera, es decir, desde la etapa de prospección, exploración, explotación en sus diferentes fases, cierre y, digamos, yo no hablo de abandono, hablo de, pongo ahí un interrogante, sino de múltiples usos o lo que queramos, digamos, aportar a posteriori. Me gusta también este simbolito en que representa un poco que la innovación, digamos, el desarrollo sostenible y la innovación tiene que estar acompañado de un valor. Debemos de dar valor a cada idea, debemos de potenciarla, no hay tampoco ideas malas, simplemente hay que ver hasta dónde dan y evaluarlas, no pararnos, ¿no? En las primeras fases de prospección y exploración, si bien hay grandes avances que vosotros de la parte de minería conocéis más que yo, quiero tocar un poco más la parte operativa en adelante, en qué estrategias podemos seguir más globales. Quiero empezar con la parte de permisología, que es una parte que realmente no me gusta nada, pero que creo que es fundamental para establecer los lineamientos para toda una operación minera, ¿no? Hablaron ya de planes de cierre, de los estudios ambientales, entonces quiero rescatar algo que también he visto como comentarios en las otras ponencias, que es, por ejemplo, la parte de qué parámetros contra qué comparar, ¿no? Si la parte de permisología, la de una evaluación de impacto ambiental en la que establezco mis bases para toda operación y posteriormente también voy a delimitar criterios, obviamente en otro tipo de documento, que es el plan de cómo voy a cerrarlo, considerar que hay muy pocos estudios realmente de impacto ambiental que consideren realmente los fondos y los geoquímicos naturales. Si bien es algo que mismo está en la norma, es decir, que los estándares de calidad ambiental a nivel, digamos, de un país, que son los típicos, que muchas veces incluso son importados de otros países sin una adaptación, si bien dice la ley de que tú tienes que adaptarlo a tus condiciones, esa adaptación no se hace realidad. Un tema, digamos, de a veces forma, a veces de prisa, o no sé, pero independientemente lo que estamos viendo es que en muchos casos
no contar con los fondos realmente de geoquímicos y establecer niveles que tomar que parametrizados de una normativa estándar nos lleva a consecuencias que podemos incluso estar destruyendo hábitats, digamos, particulares. Hay ejemplos en Perú, hay ejemplos realmente en todo el mundo, no es un mal puntual, ¿no? Entonces, en esto es un punto que yo quería como estrategia, digamos, de sostenibilidad, porque a futuro ahorra costos también, a futuro ahorra problemas ambientales y también problemas, digamos, asociados, sociales. Considera realmente invertir en que haya estándares de calidad ambiental, pero a nivel regionales, a nivel más locales. Contar con que ya que hay una diversidad geológica y ambiental tan grande, por ejemplo en el caso de Perú, debemos de contar con esos fondos bien delimitados. Paso a una siguiente etapa, que sería la etapa de extracción de suelos, es decir, la etapa del proceso de exploración, la etapa inicial, antes de llegar a, digamos, a la zona de mineralización. ¿Qué hacemos con los suelos? Llevarlos a un stock. Un stock que pretendemos, un depósito de suelo orgánico, de topsoil, me llama, cubierta superficial. Lo que hacemos es, digamos, con posible uso de ese suelo hacia, digamos, fines de uso para cierre de nuestros componentes, ¿no? ¿Qué nos, digamos, encontramos cuando hacemos, cuando vamos a utilizarlos o en la fase misma operativa, cuando queremos darle algún uso o aparecen a lo largo del problema varias consecuencias de un mal almacenamiento, ¿no? Principalmente la pérdida de estructura. La pérdida de la macroestructura no sería algo muy relevante, pero asociadamente viene una pérdida de microestructura. Un suelo no es más que un componente fruto de digamos, de la conjunción de entre lo que tenemos aquí marcado, la litosfera, con la influencia de la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. Básicamente es el medio que conecta todos los sistemas y que es una fruto de evolución en el tiempo. Esa conjunción básicamente de los, digamos, desperdicios de cada sistema, de la roca, de los desperdicios de la vegetación y de los animales, de los efectos condicionados por el clima, generan en cada tipo de ambiente unas condiciones y propiedades particulares. Cuando nosotros hacemos un mal almacenamiento, y lo hacemos mal en un sentido de que no es intencionado, es un tema de manejo, pensamos que lo hacemos un manejo con cualquier otro material inadecuado, ¿no? Un manejo que está siendo simplemente con un depósito, con ciertas medidas, ciertas alturas, principalmente jugando con volumen, y los suelos son saturados o tienen otras condiciones, le agregamos material para que sean fáciles de transportar o de poner equipos, ¿no? Son prácticas que destruyen realmente esas propiedades y cuando vamos a ampliarlos no son útiles, ¿no? También se dan casos de formación o de liberación, principalmente de CO2 y metano. El riesgoso sería el metano. CO2 es algo natural, obviamente tiene un efecto contradictorio hacia, digamos, nuestra huella ambiental. ¿Cómo manejarlos? Bueno, aquí vemos un poco, ¿no? La formación de metano en condiciones reductoras principalmente, es decir, cuando se encharca demasiado ese suelo, sea porque tiene materia orgánica, porque no tiene la salida suficiente para la carga hídrica que recibe, lo que sea, digamos, hay un exceso de estructuración. Y formamos liberación de CO2 cuando hay un exceso de aireación. Entonces, por la tipología de suelo debemos de ajustar bien. Es un diseño, realmente los depósitos de suelo orgánico hay que tener en cuenta que tienen un diseño de estructural muy diferente a cualquier otro depósito de inadecuados. No sé. ¿Qué pasa esto? Ok. Otra de las problemáticas, bueno, la gestión de operación. Hay muchas empresas que realmente hacen esta gestión en operación, gestionar los materiales más reactivos, más inadecuados en las partes internas de los depósitos. Obviamente esto atiende a ¿qué? A una evaluación
un poco lo que nos explicaba también Jorge en la segunda ponencia de las reacciones de oxidación, ¿no? Tanto las reacciones catalizadas por un oxígeno como por el hierro 3. Si bien explicaba la formación en 3 fases, principalmente, que son las 3 fases de oxidativas, con 3 niveles de intensidad, también estamos de una a la otra, y no es algo gradual. Entonces, si nosotros tenemos un escenario inicial en la cual no tenemos una oxidación o ese material acaba de, digamos, es un sulfuro fresco, podemos controlar, minimizar o ralentizar esos procesos de oxidación. Si lo tenemos en condiciones de oxidación microbiana, no es un imposible recuperarlo, te va a costar más, porque esta es la condición, digamos, puedes quitarle, como dicen, el oxígeno del mundo que quieras, porque ya no es el oxígeno, es el hierro 3. Pero hay maneras también de parar el hierro 3, ¿no? Muestro aquí un ejemplo, no es de una construcción minera, sino es de un depósito igual, de una excavación, en este caso de una construcción, pero muy representativo a una de las preguntas también que hacían en las exposiciones anteriores, que era sobre el contenido de los sulfuros podía condicionar la reactividad, ¿no? La generación de drenajes ácidos. Esta es una ampelita con piritas, veis las macropiritas, pero también tiene micropirita. Obviamente la micropirita, tamaño de partícula superficial más pequeña, reacciona más rápidamente, ¿no? Estas reacciones, mayor superficie, reacciona antes. Hicieron una buena gestión desde un inicio de las operaciones, digamos, encapsulando, gestionando, digamos, aquellos materiales más reactivos en la parte interna, al mismo tiempo que fueron haciendo, fueron intercambiando capas que fueran inhibiendo esa generación, digamos, impidiendo que esos materiales tuvieran mucho tiempo expuestos. Esto se consigue realmente con respuestas rápidas, respuestas que se le puede dar, digamos, al momento, hacia el momento, cuestión de pocas horas, análisis rápidos que se pueden hacer en las unidades para decir cuál va en qué sitio de la unidad minera, ¿no? Nos ayudaría en la planificación y ahorrarnos costos a futuro, digamos, en tratamiento. Una de las, digamos, de estrategias que también y preocupaciones que tiene el sector minero es, bueno, cada vez más, antes se hacían las escombreras de cada tipología, lo que era de material inadecuado, lo que era material estéril, las relaveras pues iban para es decir, los relaves iban para la relavera o para los tranques, dependiendo de qué país tuvieras, te dan el nombre diferente, pero básicamente gestionaban los materiales aisladamente, ¿no? Cada vez más queremos hacer componentes que nos permitan utilizarlo todo junto, es decir, no tener que hacer una separación o no tener que estar pensando hacia dónde llevo una cosa. Entonces, si bien me preocupa y resalto aquí el caso de relaves, hay estudios, bueno, y hay pruebas hechas, por ejemplo, en Chile hay bastantes despesados o de alta densidad de las releveras para, digamos, ponerlo como depósitos superficiales. Quiero hablar también de la posibilidad, como innovación, de disponerlo en los intersticios. Si bien cogemos una sección de nuestro depósito en la que obviamente va a haber agua y va a haber aire y va a estar dándose la reacción en los diferentes niveles, estoy poniendo aquí la que esté catalizada, podemos utilizar, por ejemplo, los relaves alcalinos como un sistema de pasivado rápido, un sistema que nos permita, digamos, rellenar el intersticio. Obviamente, tiene dos riesgos y hay que evaluarlo cada uno, digamos, este análisis hay que hacerlo para los materiales, ver bien el material de la escombrera y el de la topología de relave, ¿no? Pero tendría la posibilidad de sacarle carga, digamos, de oxígeno o obstrucción, digamos, de los poros entre los intersticios de la roca y por lo tanto sacar también el agua del medio, es decir, llevar la oxidación hasta el mantenimiento de sulfuros. Un poco antes decía si el contenido de sulfuros es determinante para la oxidación. No, porque yo puedo tener mucho sulfuro, pero si el sulfuro no está en una forma reactiva, puedo tener otro material con mucho menos cantidad en contenido de azufre, en contenido de, digamos, de sulfuros y reaccionando mucho más. Hay muchos más factores que condicionan la reactividad de los materiales.
De hecho, los piritas están estables en la roca y sin haber drenaje, ¿no? Y las condiciones es lo que te determina que haya esta reacción que vaya en este sentido o se mantenga en este sentido. Otras alternativas que se han evaluado es cómo mejoramos también una operación. Y aquí hay varios que unos se están probando, otros ya se han demostrado. Y, por ejemplo, con las aguas residuales, las tratamos, las empleamos, estamos valorizando todos los residuos internos que tenemos. Cuando hablamos también de sostenibilidad, vamos a darle un ciclo de vida más a todo lo que tengamos. Al final, un residuo no es más que un recurso que está en un sitio inadecuado, ¿no? Que no se le está dando el uso adecuado. Por lo tanto, otra posibilidad ya también probada en efectividad es el manejo, por ejemplo, de las aguas residuales como un tratamiento, como un pretratamiento o una mejora de la calidad química de las aguas de los botaderos o de las aguas. Obviamente, desde un punto de vista de carga microbiana, que también creo que es una de las preguntas de la primera o segunda exposición, decir que uno de los principios justamente de los tratamientos de tratamiento de aguas residuales, justamente la oxidación. Por lo tanto, materiales de escombreras con potenciales mayores a 500 milivoltios generan que la muerte básicamente de todos los microorganismos, toda la microbiota, principalmente de la E. coli, que sería la más difícil de eliminar, tarde cuestión de un par de segundos. Eso ya hay estudios demostrados desde los años 50-60, es decir, ya no es algo reciente. ¿Qué ganamos con esto? Pues bajarnos, digamos, aumentar carga orgánica, bajar potencial redox, ralentizamos por lo tanto, hacemos que la reacción de oxidación vaya, como veíamos en la anterior diapositiva, hacia el lado, digamos, izquierdo, hacia el mantenimiento de una espirita sin reaccionar. Ralentizamos, por lo tanto, esos procesos, mejoramos la calidad, mejoramos la gestión del agua también, que hace con esa agua. Es más fácil reutilizarla en otros procesos. Disminuimos los reactivos químicos que empleamos. Al final no es necesario, en muchos casos no sería necesario ni tener plantas o al menos limitar el uso de ellas para ciertas aguas y por lo tanto menores costos de tratamiento, tanto del agua como de las aguas generadas por las escombreras. Yo también veo en la sostenibilidad una minería que debe de caminar hacia lo que se conoce hoy como Industria 4.0, una minería que esté, digamos, automatizada en la mayor parte de los procesos. Y no porque queramos que las máquinas quieran sustituir a las personas, sino porque podemos ejercer un mejor control de los procesos, tener monitorización a tiempo real de la calidad de aguas, de los puntos de vertimiento, de los niveles de pozas, nos permite hacer una mejor gestión. No es un tema simplemente de ahorro, es un tema de gestión y de manejo, ¿no? Es decir, tenemos hoy en día tecnología, tenemos plataformas y software que nos permiten y ajustados, no es, digamos, no es algo que sea estándar, tenemos software diseñados que nos permiten monitorear, modelizar geoquímicamente. También había un comentario sobre la modelización. Obviamente hay ciertos parámetros de la modelización que es la simplificación de la realidad. Y es bueno porque la realidad realmente es compleja y simplificarla nos permite tomar decisiones concretas hacia un camino, ¿no? que es la base justamente de una estrategia. Y bueno, como plus una generación de informes, digamos, automatizados. ¿Qué nos lleve a esto? Agilidad de gestión, mayor eficiencia, menor huella ambiental, es decir, menor veces que haya que ir a un punto de vertimiento, que haya que ir a menor veces que hay que ir, digamos, tomar muestras, que nos permite generar también alertas en automático. Si tenemos un evento a las 12 de la noche, aparte de estar dando una charla, pues que no tenemos que estar controlando la calidad, digamos, de esa poza, ¿no? Creo que son, digamos, apuestas de valor que hay que hacer, tanto
en operación. Y un poco ahora hablando hacia el cierre, que fue un tema que ya se tocó bastante. Yo siempre digo que es mejor prevenir que tratar, entonces, o que curar sería en el caso de la salud. Siempre estamos potenciando que haya un cierre progresivo, que todas las operaciones, digamos, puedan, si es posible, que se incluya el cierre progresivo, ¿no? Un cierre progresivo efectivo. No hay unidad que no permita, digamos, hacer este cierre. Hay que ver las alternativas. Digamos, proponemos sinergias entre industria y Estado, ¿no? De un problema a una solución, en el sentido de que las sinergias entre los diferentes sectores nos dan oportunidades. En este caso, yo os voy a hablar porque es mi temática, así que muy cortamente, porque ya se mencionó el tema que es el Tenosol, que es un suelo elaborado con residuos orgánicos e inorgánicos que cumplen las funciones no específicas para la restauración. Nosotros, ¿cómo hacemos un Tenosol? Con residuos. Residuos que, ¿dónde lo aprovechamos? Por ejemplo, de industria o de sectores que iban a un vertedero, que iban a una disposición final, por lo tanto, que iban a pasar a generar gases de efecto invernadero. Entonces, estamos justamente promoviendo acciones por el clima. Podemos, digamos, hacer, aparte de alianzas con otros sectores, podemos generar mecanismos que nos permitan ser responsables ambientales, ¿no? Aparte de dar solución a un problema ambiental, a un problema, en este caso, de drenajes o de otra problemática que tenga, ¿no? Estos suelos son al final diseñados a cada problemática, son diseñados a cada condición ambiental, como bien dijo en la primera charla. Este es un ejemplo, bueno, el título lo puse de pasivos activos. Hay gente que solo considera activos nuevamente de los pasivos cuando hay una, digamos, recuperación, reapertura de mineral. Yo considero que el cierre es una, digamos, oportunidad de dar valor a un espacio que se dejó de estar aprovechado. Por eso decía antes que no me gusta hablar de abandono. Abandono es quien deja las cosas sin un orden. Para mí es, digamos, el espacio para generar un infín de posibilidades, ¿no? Entonces, os muestro aquí un ejemplo de cierre con Tenosol que mencionaba Edwin también. Una secuencia de lo que estaba en Minera de Zanja, que era un depósito con especies, como está actualmente. Ejemplos digamos, de la biodiversidad que se genera por sí sola. Es decir, lo bueno de una restauración es que solo tienes que generar las condiciones adecuadas y el sistema te ayuda a resolverlas. En el sentido, tú das calidad a un suelo y las especies van a aparecer, porque al final las especies vegetales del entorno tienen el pool genético que van por las semillas, hay diferentes, digamos, mecanismos de colonización natural que nos están aportando. Tenemos estudios hechos, por ejemplo, en este caso, el comparativo de riesgo de los pastos sobre estos sistemas de cierre con tenosoles versus a los convencionales, a los diferentes, a los que usan arcilla solo, los que usan el topsoil, la arcilla y el topsoil, el liner con la arcilla y el topsoil, las múltiples combinaciones también. En este caso hemos evaluado el riesgo, no tiene riesgo, es decir, si un animal viene a pastar, promovemos que venga un animal a pastar, porque tú así no gastas realmente en mantenimiento de segar la hierba. Y no es un mantenimiento de, digamos, de volver a sembrar, sino de estar segando la hierba. Entonces, las especies animales son un mecanismo de control natural que te permite a que el mantenimiento sea sostenible. También tenemos evaluado en otros escenarios, en este caso más complejo, aunque no parezca aquí, sobre suelos igual, escombreras con sulfuros, pero en este caso también tienen la particularidad de que tenían uranio, ¿no? Es una mina en España con uranio. Disculpen. Aquí, la siguiente. ¿Qué podemos hacer encima de esto? Es decir, a posteriori, aparte de alternativas no convencionales, como mencionaba, que obviamente son válidas y hay que ver bien dónde se colocan.
En espacio remoto yo no aconsejaría poner un panel solar, pero en unas minas cerca de ciudades sí. Es un espacio al final que le hay que dar una productividad, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, nosotros quisimos evaluar que un escenario de cierre valiera para producir especies aromáticas o especies medicinales, ¿no? Generamos el sistema de recuperación y encima de ese sistema de recuperación lo que hicimos es plantar diferentes especies. En este caso, como es era un clima un poco más seco, menos lluvioso, establecimos la lavándola y las listáceas. ¿Con el interés de qué? De ver qué compuestos de valor añadido podríamos tener en estas plantas. Determinamos una serie de compuestos. Aquí solo aparecen algunos de los reconocidos de interés económico en esencias, en medicamentos, en perfumes, tanto para la farmacéutica, digamos, como para la cosmética, ¿no? Un poco identificamos cuáles eran. Realmente hemos cuantificado más de 83 compuestos en estas dos plantas. De ellos, cuáles tenían un interés realmente económico y evaluamos sus contenidos por kilogramo de hectárea, por kilogramo de la parte aérea. Estos son los contenidos. Pero esto, mira, por ejemplo, es el valor del mercado a día de ayer con la cantidad que está aquí generada. Es decir, yo por kilo de planta, ¿no? Es decir, en un kilo de planta aérea tengo 314 miligramos de viridiflodol, que eso tiene un valor en el mercado de $5.700. Si nosotros pensamos, estamos hablando de cantidad de compuesto por kilo de planta. La capacidad de generación en este ensayo, el rango de tonelaje de parte aérea generada, al final son arbustivas, medias leñosas, en el caso de una cistácea, hemos generado entre 3,7 a 6,7 toneladas de parte aérea por hectárea. Es decir, si hacéis un número rápido, estamos hablando de que con compuestos purificados de estas magnitudes podríamos estar generando sobre un sistema de cierre valores entre 21 a 38 millones de dólares. Y hay mercado, por eso yo veo como oportunidades una zona de cierre. ¿Qué beneficios asociados tenemos? Bueno, este es un caso en el que comparamos justamente convencional con Tenosol, contenidos de carbono por hectárea, tanto en el suelo como en la vegetación. Solo considerar la vegetación herbácea. ¿Por qué? Porque para que nos diga, ya que la mayor parte de los sistemas convencionales establecen una capa de arcilla, una capa de un liner, nos impiden el establecimiento de una estratificación de vegetación. Nos impiden que haya una cobertura arbustiva o una cobertura arbórea asociada, dado que romperían justamente la capa que nosotros estamos poniendo de impermeabilizar. Lo que buscamos nosotros no es que haya un sistema muy diverso, que haya un sistema muy estratificado, que esto nos ayude a controlar también la carga hídrica. Al final, la vegetación tiene un peso muy importante en el control por la evapotranspiración, pero al mismo tiempo que sea un de carbono, que se puede cuantificar. Bueno, números comparativos. Quiero mostrar casos exitosos de cierre y de intereses, digamos, de oportunidades que se puede dar después de un cierre. Este es el caso de una mina de carbón en España. Carbón que tenía altos contenidos en sulfuro, por no ser carbón, tenía que generar drenajes ácidos. Como le han convertido el Tajo en un lago, las escombreras lo han utilizado, digamos, para zonas de plantación. Ha generado un interés turístico, hoy en día tiene playa, tiene un club de vela, tiene una zona cinegética, zona de avistamiento de aves, tiene rutas de senderismos, es decir, podemos generar valor posterior. Y como última, digamos, reflexión o aprovechamiento es educar, ¿no?, sobre la minería actual. Tenemos muchos problemas en la minería actual y hablamos de minería solo aquella en la que es formal. Para mí la minería informal no es minería, es una actividad extractiva ilegal que hay que tener, creo que en los medios de comunicación hay que ser muy claro en ese punto. Entonces, educar a los niños, principalmente futuro, educarlos en lo que era, pero lo que es la minería de hoy en día.
lo que es una minería, porque la sociedad, la gran parte de la sociedad, sigue pensando que hacemos una minería de hace 200 años. Seguimos pensando que la minería de hoy en día tiene realmente un impacto grande en el medio ambiente y hay modos de controlarlo. Y con esto doy por terminado mi speech. Perdón por aburrirlos y muchas gracias.